Buenas tardes, compañeros del colectivo transdisciplinario de Ciencias Sociales. Esperemos que nos estemos escuchando bien. Tuvimos unos detalles técnicos antes de iniciar esta transmisión, por eso es de que tuvimos un pequeño retardo, pero bueno, ya estamos iniciando con nuestro invitado especial que tenemos el día de hoy. Sí, el cual nos está acompañando desde la ciudad, mejor dicho, desde España, desde el país de España, y estará hablándonos del tema de eutanasia desde una bioética materialista. Ese es el tema que hoy nos convoca, que hoy estaremos analizando y que nos estará desarrollando durante esta transmisión. Nuestro invitado es Carlos Madrid y pues bueno, voy a permitir que él se presente para que nos hable un poco de él y posteriormente iniciamos el contenido de la plática. Así que adelante, Carlos. Muy bien, pues agradeciéndoos la invitación al colectivo transdisciplinario de Ciencias Sociales, ¿no?, cuya sede está en México, ¿no?, pero en la página web ya veo que tenéis una presencia en redes con un número de personas importante, ¿no?, de todo el ámbito de la hispanoesfera. Bien, pues me presento, ¿no? Soy investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y mi formación es, bueno, soy licenciado en matemáticas y doctor en filosofía. Y la charla que hoy aquí pues nos concita, ¿no?, lleva por título, el rótulo es el siguiente: la eutanasia desde la bioética materialista. Voy a intentar hacer un análisis de este problema, un análisis que va a ir ligado precisamente desde las coordenadas de la bioética, pero de una bioética muy concreta, que es la bioética materialista de Gustavo Bueno, del filósofo español Gustavo Bueno. Bien, entonces vamos a intentar analizar un tema que es realmente complejo, ¿no? La primera parte de esta charla, por donde voy a empezar, es una exposición de motivos, ¿no?, que pueden llevarnos, ¿no?, a tener interés por analizar este tema, ¿no? Y por sobre todo por la necesidad de que desde la filosofía hagamos una crítica filosófica a cómo generalmente abordan este tema, pues qué sé yo, desde políticos, periodistas y también mucha gente que se ocupa de la bioética. Bien, ¿por qué digo esto? Voy a poner algunos ejemplos. En España, el pasado 17 de diciembre de 2020, el Parlamento aprobó una ley de eutanasia y de suicidio asistido. Y si uno lee la ley, que ya está publicada, pues ve enseguida que hay diversos aspectos que uno tiene que criticar, ¿no?, que tiene que meter, por así decir, la garra filosófica. Daremos algunos ejemplos, ¿no? En la ley se dice, por ejemplo, que se trata de una demanda sostenida de la sociedad actual. Y se trata, además, dicen, de un nuevo derecho individual. Claro, lo primero que uno tiene que preguntarse aquí es, ¿efectivamente la eutanasia es un derecho? Si es un derecho, ¿era un derecho natural del que gozábamos siempre o es un derecho positivo que ahora mismo el Estado, en este caso España, nos concede? Claro, esto es una primera cuestión, ¿no? Porque estamos ya sumergidos aquí en el problema de la metafísica de los derechos humanos, ¿no? Y si este era un derecho humano, ¿por qué no aparece, qué sé yo, en la Carta de los Derechos Humanos? Vaya. Otra segunda cuestión es que cuando uno mira la ley española, esta dice que distingue varios tipos de eutanasia. Distingue la eutanasia pasiva, que consiste en cuando al enfermo se le decide no prolongar la vida, de la eutanasia activa. Pero claro, la eutanasia activa a su vez la distingue en dos. Indirecta, cuando se le da un fármaco, por ejemplo morfina, que al enfermo le alivia el dolor pero acelera su muerte. Y luego lo que se llama la eutanasia activa directa, que es cuando directamente ya se le da un fármaco letal. Claro, estas distinciones entre eutanasia activa y pasiva, que es la distinción entre matar y dejar morir, pues son muy oscuras y confusas, ¿no? Y a lo largo de la charla intentaré mostrar que la clasificación de los tipos de eutanasia debe ir, a mi juicio, por otro lado. Luego también más cuestiones filosóficas que plantea la ley. Se regula lo que se llama el suicidio médicamente asistido. Pero, claro, ¿cómo puede ser un suicidio médicamente asistido cuando los médicos, por el juramento hipocrático, han jurado defender la vida?
no pueden suicidar a nadie, claro, ni asistirle en el suicidio. Entonces, aquí se ve cómo hay diversas cuestiones filosóficas que es necesario analizar. También se ha dicho que España se sumaba entonces a esos países progresistas como Holanda, que fue la primera en tener una regulación de la eutanasia, Bélgica, Canadá y algunos estados norteamericanos. En lo que atañe al ámbito hispanoamericano, ¿no?, en el que nosotros nos movemos, pues en Colombia, por ejemplo, es legal, pero con barreras. Y a día de hoy creo que es un tema en Hispanoamérica candente, ¿no?, que se está debatiendo a día de hoy en Perú, con la petición que ha hecho Ana Estrada, y también se está debatiendo actualmente en Chile, con una petición que al respecto ha hecho Cecilia Heider. En México parece que la cuestión de momento está un poco más paralizada. Claro, el problema es que si uno se fija en ese país que está por delante de la eutanasia, Holanda, ya no la da solamente a ciertos enfermos que tengan un sufrimiento físico o psíquico intolerable, ¿no?, con un padecimiento crónico o una enfermedad incurable, sino que la eutanasia ya tiene la puerta abierta a menores de edad y a enfermos mentales. E incluso se está debatiendo en Holanda si hay que aplicar la eutanasia a los ancianos que estén cansados de vivir. Con lo cual ya se ve que el problema es realmente candente. De hecho, en España, aunque no ha generado mucha controversia en lo que sería la opinión pública, sí que la ha generado entre los expertos en bioética. Y, por ejemplo, la Comisión Nacional de Bioética de España emitió un informe criticando que se convirtiera una excepción, es decir, un caso que afecta a muy pocos enfermos, con ciertas enfermedades muy concretas, se haya convertido en una prestación del Sistema Nacional de Salud y en un derecho, ¿no? Cuando lo suyo hubiera sido, en vez de invertir en la eutanasia, que el Sistema Nacional de Salud pues invierta en los cuidados paliativos, que sí que se trataría entonces de una cuestión ética, en tanto en cuanto la profesión médica ha jurado defender la vida. Claro, este es un tema muy polémico, sobre todo cuando estamos en mitad de una pandemia de COVID y cómo esa pandemia se ha cebado con nuestros mayores, ¿no? No es de extrañar que, por ejemplo, en España, algunos enfermos de ELA, con la enfermedad de ELA muy avanzada, estoy pensando, por ejemplo, en Jordi Sabate Pons, pidieran al presidente del gobierno Sánchez, hace ya meses, pues una ayuda en lo que tiene que ver con los cuidados paliativos. Y sin embargo, meses después hayan visto que esa ayuda en lo que sería la ayuda a la dependencia o los cuidados paliativos no ha avanzado, sino que la respuesta del gobierno en España ha sido una nueva ley de eutanasia. Claro, y entonces esta persona pues criticaba hace poco en redes sociales, en Twitter, como el único ofrecimiento que ha hecho PSOE y Unidas Podemos en España pues ha sido la eutanasia. Entonces, con esta primera introducción, un poco mirando la actualidad política, lo que intento plantear a la gente que nos esté viendo es que el problema es un problema que requiere una crítica filosófica, ¿no? Porque ahí hay muchas cuestiones metidas. Ahora bien, el problema es que a la hora de analizar este problema, este análisis, a la hora de analizarlo, el análisis que podamos hacer cada uno de nosotros depende de las coordenadas ideológicas, teológicas o filosóficas de cada uno de nosotros. Es decir, no lo va a juzgar de igual manera, qué sé yo, un católico, que un protestante, que un materialista, que un idealista, que un médico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es necesario, a la hora de analizar este problema, poner las cartas sobre la mesa y decir desde qué tipo de bioética se está haciendo el análisis. Yo en el título creo que he puesto las cartas sobre la mesa muy claramente y lo dice así, se dice la bioética, la eutanasia desde la bioética materialista. Yo me voy a fijar en la bioética materialista y cuando digo materialista quiero decir la bioética que es propia del sistema filosófico del filósofo español Gustavo Bueno, del materialismo filosófico. Tal y como esta está expuesta para las personas que le interesen básicamente en dos libros que yo recomendaría. Uno es, que son accesibles también en Internet. Uno es ¿qué es la bioética? Y el otro libro que yo recomendaría de Gustavo Bueno es El sentido de la vida. Bien, es desde estas coordenadas desde las que yo voy a proceder al análisis del problema de la eutanasia. Este análisis va a ir desde dos situaciones. Una primera situación va a ser la siguiente. Vamos a analizar, a explicar en qué consiste la bioética materialista
Y una vez tengamos explicada en qué consiste la bioética materialista, procederemos a analizar la eutanasia en sus diferentes modalidades, ¿no? Los diferentes casos que hay. Bien, pues vayamos por eso, ¿no? Entonces, nos tenemos que preguntar ahora, ¿qué es la bioética? Y lo primero que hay que decir es que aunque en España y también en Hispanoamérica y en los países anglosajones se suele hablar de los comités de bioética, comités científicos, se dice, pues la bioética no es una ciencia, ¿no? Pese a que en los comités de bioética estén médicos, generalmente la bioética no es una ciencia, sino que es una disciplina polémica cuya unidad es muy precaria, porque dentro de ella hay muchas doctrinas y muchas de ellas están en contradicción unas con otras. De tal manera que la bioética de un miembro de ese comité puede estar en contradicción con la bioética de otro de los miembros, por mucho que ambos sean científicos. Dicho de otra manera, que esta unidad precaria tiene que ver, porque cuando uno habla de bioética no tiene que tener en cuenta solamente conceptos científicos, ¿no? Conceptos claros y distintos, conceptos que pueden ser pues biológicos o médicos, sino que también tiene que tener en cuenta ideas que pueden ser éticas, morales, políticas, jurídicas, teológicas, y todo esto es lo que nos hace la necesidad de regresar a la filosofía, de hacer filosofía. Entonces, una primera cuestión, una primera lección que debemos extraer de esto es lo siguiente, que cada vez que alguien hable de bioética hay que pedirle inmediatamente que nos dé el apellido, porque no hay una única bioética, hay múltiples. Y entonces se hace necesario que cada vez que una persona hable de bioética se le diga de qué bioética estás a ver, cuál es tu bioética, ¿no? Que ponga las cartas encima de la mesa. Bien, a la hora de clasificar las bioéticas, los manuales al uso de bioética pues suelen dar clasificaciones a mi juicio bastante abstractas y formales. Por ejemplo, el compendio Cambridge de bioética, dirigido por Peter Singer, distingue las bioéticas en religiosas y laicas. Y así, si uno mira ese compendio, verá que habla de la bioética de los testigos de Jehová, de la bioética protestante, de la bioética católica, de la bioética islámica, de la bioética aborigen, un largo etcétera. Otros autores, como Diego Gracia en España, prefieren hablar de bioéticas de dos tipos. Principialistas, que son las que se basan en ciertos principios, y consecuencialistas, que son las que toman sus decisiones ateniéndose no a principios, sino a las consecuencias de las acciones, ¿no? Sería un poco la distinción clásica entre, qué sé yo, entre kantianos y utilitaristas. Claro, a nosotros nos parece, desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que este tipo de clasificaciones son lisológicas, son abstractas, ¿no? Y son meramente formales, no tienen en cuenta los materiales del campo de la bioética. Y entonces una clasificación correcta tiene que ser aquella que tome en cuenta los propios materiales que están metidos dentro del campo de la bioética. Así, nosotros distinguimos dos clases, dos géneros muy grandes de bioéticas. Atención. Por un lado, bioéticas anantrópicas, que serían aquellas que están centradas en la vida en general. Y por otro lado, las bioéticas antrópicas, que son aquellas que están centradas en la vida humana. Esta es, a nuestro juicio, la distinción fundamental. Así, tenemos por un lado, dentro de lo que serían las bioéticas anantrópicas, pues todos los partidarios a día de hoy, pues del animalismo, del especismo, del ecologismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que tanta fuerza tienen. Por ejemplo, qué sé yo, estoy pensando en el propio Singer o en España en el fallecido ya Jesús Mosterín. Dentro de las bioéticas antrópicas tenemos aquellas que toman como centro la vida humana. No la vida animal, no la vida de los animales o la vida de las diferentes especies o la vida del ecosistema, no, sino la vida humana. Bien. La bioética materialista es una bioética antrópica, es decir, la referencia, el parámetro que toma es exactamente la vida humana, no otras formas de vida. Claro, como ya digo, es necesario tomar partido y es para poder analizar, ¿no? Es para que cuando alguien analice este problema tiene que poner delante, decir cuáles son los principios de su bioética. Bien, nosotros voy a explicar muy rápidamente cuáles serían los principios de la bioética materialista, para que luego, cuando realicemos el análisis de las diferentes modalidades de eutanasia, pues veamos cómo funciona. Estos principios que nosotros manejamos
no son tanto principios fundamentales que estarían ahí como si fueran dogmas teológicos, sino que son principios que se están continuamente realimentando de las reglas concretas de la práctica. Y son dos, básicamente. Por un lado, un principio de los términos. Y este es el primer principio que hay que tener en cuenta, que hay que recordar de cara a lo que luego va a venir. Es el principio de la autodeterminación operatoria, ligado a la individualidad corpórea humana. Lo explico. Este principio de los términos, ¿vale? Lo que se llama, recordémoslo, el principio de la determinación operatoria. Lo que este principio nos está diciendo es que el término elemental del campo de la bioética es el individuo corpóreo. Es decir, cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, en tanto en cuanto somos sujetos operatorios dotados de un cuerpo. ¿Vale? Esto puede parecer una trivialidad. Alguien podrá decir, pues vaya, decir que el centro de la bioética debe ser el cuerpo humano. Bueno, pero no lo es tanto cuando uno se mete en este tema y ve que muchos autores señalan como centro de la bioética, como término elemental de la bioética, no el cuerpo humano, o sea, no la individualidad corpórea operatoria, sino hablan de la persona, la conciencia, la voluntad, el alma, el espíritu o los valores. A nosotros todo eso nos suena a metafísica. Y entonces, nuestro criterio es muy claro. El término elemental de la bioética es el cuerpo humano de cada uno de nosotros, la individualidad corpórea. Claro, ligado a este principio, al principio de la individualidad corpórea operatoria, aparecen inmediatamente las normas éticas. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. En conexión con este principio, con el principio de la individualidad, aparecen las normas éticas. Bien, ¿qué es la ética? La ética es, el objetivo de la ética es la salvaguarda de los individuos, de los cuerpos vivientes. De tal manera que la virtud ética por antonomasia es la fortaleza, que cuando se aplica a uno mismo se llama firmeza y cuando se aplica a los demás se llama generosidad. Es decir, la ética de lo que se encarga es de salvaguardar los cuerpos humanos. Una acción será ética, por ejemplo, una acción ética es no mutilar, no herir, no dañar otros cuerpos. ¿De acuerdo? Cuando yo esa norma de no mutilar, no dañarme, me la aplico a mí mismo, estoy comportándome de acuerdo a la virtud ética de la firmeza. Cuando la aplico a los demás, de tal manera que no los hiero, no los mutilo, no les hago daño físico, eso se llama generosidad. Bien, el problema es que no hay un único principio para la bioética. Les he mencionado el principio de la individualidad corpórea operatoria y ligado al cuerpo humano aparecen las normas éticas. El problema es que cada uno de nosotros no vivimos como individuos aislados, como átomos, como mónadas, ¿no? Que estarían por ahí flotando como Dios, ¿no? Como el solo con el solo. No. Cada uno de nosotros pertenecemos generalmente a uno o más grupos. Por lo tanto, se hace necesario introducir aquí un nuevo principio, ¿vale? Ese principio es un principio ya no de los términos de la bioética, sino de las relaciones bioéticas. Ese principio de las relaciones es lo que se va a llamar el principio de grupalidad. Y lo que nos dice es que cada individuo está a su vez codeterminado por el grupo o los grupos a los que pertenece. Es decir, que no es solo que cada uno de nosotros, apelando al primer principio, podemos tener una cierta autonomía operatoria. Pero en verdad esa autonomía operatoria se ve inmediatamente coartada por el hecho de que cada uno de nosotros pertenecemos a uno o más grupos. Y esos grupos pues nos moldean, nos codeterminan nuestras conductas. Claro, ligado a los grupos que aparecen, pues van a aparecer dos cosas. Por un lado, aparecen las normas morales. La moral va dirigida, el objeto de la moral es la salvaguarda de los grupos. Por ejemplo, normas morales eran los 40 ladrones
pues no delatarse entre ellos, ¿no? La solidaridad entre los 40 labeones, eso sería un ejemplo de virtud moral entre los labeones, claro. Y además aparecen, aparte de las normas morales, las normas políticas, que van orientadas a la preservación de la sociedad política en la que cada uno de nosotros estamos. Entonces, es muy importante, por favor, para lo que luego va a venir, que tengamos en la cabeza estos tres niveles que estoy señalando ahora mismo. Tenemos, por un lado, cuando consideramos el principio de la determinación operatoria, tenemos a los individuos, tomados distributivamente. Y eso nos lleva a la ética, el plano de la ética, que está orientada a salvaguardar el cuerpo, la firmeza de nuestros cuerpos, de cada uno de nosotros, del mío y del de los demás. Cuando nos ponemos en el plano ya no de los individuos, sino de los grupos, porque cada uno de nosotros pertenecemos a uno o más grupos, aparece la moral, que va encargada, va dirigida a mantener la salvaguarda de esos grupos. Finalmente, cuando pasamos del plano de los grupos al plano de la sociedad política, de los estados, aparece la política, que va orientada a la salvaguarda, a la eutaxia, por decirlo con un término aristotélico, de la sociedad política en la que cada uno de nosotros vivimos. Entonces, fíjense, resulta que la bioética materialista es, desde el plano del principio de la determinación operatoria de cada uno de nosotros como individuo, es una bioética. Pero si tomamos en cuenta el principio de grupalidad, resulta que es una biomoral y también es una biopolítica. De tal manera que la bioética materialista se resuelve en tres planos: bioética, biomoral y biopolítica. Y muchas veces lo que hace el materialismo es señalar las contradicciones que se dan entre estos tres planos. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que cada uno de nosotros estamos en una playa, en verano, y de repente vemos llegar una patera llena de inmigrantes. Claro, ¿qué nos dicta la ética? La ética lo que nos dicta es, por generosidad, intentar reforzar la firmeza de esa gente. Es decir, si están heridos, curarles. Si tienen hambre, darles alimento. Ahora bien, si a fuerza de actos éticos a cada inmigrante que llega a un país se le acoge, se le cura, se le da, qué sé yo, se le da alimento, medicinas, dinero para que viva, pues ¿qué sucede? Pues sucede que entonces ese país se hace insostenible, ¿no? Porque todos los países tienen un cierto número máximo de inmigrantes que pueden absorber. Entonces, fíjense aquí la contradicción entre lo que nos dicta la ética y lo que nos dictaría la moral y la política, que es, pues que, ojo, si a fuerza de actos éticos acogemos en un país, por ejemplo, como España, a 20 millones de inmigrantes, pues el país se hunde, de tal manera que colapsa. Entonces, fíjense aquí eso, la contradicción que será entre el plano de la ética, que nos diría, hay que ayudarles, y el plano de la moral y la política, que pone freno porque ya el plano de la moral y la política no está dirigido a salvaguardar los cuerpos individuales, sino el grupo y el Estado. Bien, espero que con estos ejemplos haya quedado un poco claro la bioética materialista, ¿no? Y los principios de la bioética materialista, de la ética, de la moral y de la política. Vamos a meternos ya sin más dilación en el estudio de la eutanasia. Bien, cuando uno analiza este tema, si se mete un poco, observa las leyes, se suele distinguir, ya digo, la eutanasia pasiva, que consiste en que al enfermo no se le prolonga la vida. Y luego se habla de una eutanasia activa, que consiste en cuando se le da un fármaco que o bien acelera la muerte, como es la morfina, que palia el dolor pero acelera la muerte, y entonces se habla de eutanasia activa indirecta, o si directamente se le da un veneno, pues lo que se está haciendo es una eutanasia activa directa. Claro, el hecho ya de que los propios bioéticos partidarios de la eutanasia tengan que distinguir dentro de la activa en directa e indirecta, ¿no? Parece una distinción casi escolástica, metafísica. Y esto lo que nos está llevando es, para que se vea un poco la idea, nos está poniendo en guardia de que esa distinción es oscura y confusa. Bien, nosotros, ¿por qué es oscura y confusa? Porque la que toma de partida entre activa y pasiva, ya sabéis, un enfermo terminal, el que, por ejemplo, no se le prolonga la vida, no se le decide conectar a un respirador para mantenerlo con vida, ¿no?
Claro, es que esa distinción entre dejar morir y matar es muy borrosa. Pongo un ejemplo. Si estamos en alta mar en un barco y vemos a alguien que ha caído al mar y no le tiramos un flotador, ¿qué sería? ¿Le estamos dejando morir o le estamos matando? Pues efectivamente, si no le tiramos el flotador, lo estamos matando. Entonces, aunque no lo estemos matando nosotros, ¿no? Entonces, fíjense que esa distinción entre dejar morir y matar es tremendamente oscura y confusa. Por ello, el materialismo filosófico, la bioética materialista, tal y como la propone Gustavo Bueno, prefiere hacer la distinción de la eutanasia de otra manera. Vamos a ver de la eutanasia operada y vamos a ir distinguiendo básicamente 3-4 tipos de eutanasia, de modalidades, dependiendo de quién haga las operaciones para dar muerte. Avanzo ya la clasificación. Si las operaciones para dar muerte las hace uno mismo, se llamará suicidio. Si las hace uno mismo con ayuda externa, suicidio asistido. Y en el caso de que sean totalmente externas, estaremos ante lo que se va a llamar eutanasia clínica. Bien, vamos a ir analizando caso por caso. Comienzo analizando el caso del suicidio. Bien, es muy curioso porque el término suicidio es un término que fue introducido por un teólogo español, por Juan de Caramuel, en 1652. Y de ahí, de esa introducción que él hace de un término introducido en latín moderno, este teólogo español es como luego va a pasar al inglés, al francés y también al español. Bien, el suicidio es un problema que, por ejemplo, en España, que es donde tengo los datos más recientes, es verdaderamente preocupante. Afecta a casi 4.000 personas todos los años, ¿no? Y para que se vea la importancia de este problema, doy algunas cifras. Hay 4.000 suicidios en España anualmente. Accidentes de tráfico, en 2018 solo hubo 1.180. Y víctimas de la violencia machista o violencia de género, como ahora se llama, en 2018 solo 47. Digo, para que se vea un poco la diferencia de escala, ¿no? Y cómo es un problema realmente real. Sobre todo porque las estadísticas de suicidio suelen ser bastante oscuras y confusas, porque muchas veces hay muchos accidentes que no se contabilizan como suicidios, cuando pueden haber sido suicidios enmascarados. Claro, me interesa una cosa. Lo que yo aquí estoy discutiendo no es que cada uno de nosotros, en función de sus fuerzas, pueda disponer de su vida. El que quiera suicidarse, que se suicide. Lo que yo estoy discutiendo es si es ético o no es ético. Esa es la cuestión, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos analizar desde el plano de la bioética materialista? Recordemos cuál es la virtud ética fundamental. Es la fortaleza, la firmeza. ¿De acuerdo? Cuando va aplicada a intentar salvaguardar mi cuerpo, y la generosidad cuando lo que hago es intentar salvaguardar el cuerpo de los demás. Bien, con esto en mente, ¿qué se puede decir del suicidio? Pues se puede decir que hay muchos tipos de suicidio. Hay suicidios éticos. Por ejemplo, pensemos en el espía que se suicida para no delatar a sus compañeros. Ese suicidio habría sido un suicidio ético. ¿Por qué? Porque ha decidido sacrificar su firmeza por generosidad hacia la de sus compañeros, para que no maten a sus compañeros. También hay suicidios que son éticamente neutros, es decir, que no son ni positivos éticamente ni negativos éticamente. Pongo un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo debido a David Álvar González, un miembro de nuestra escuela. Imaginen un astronauta cuya nave va a estrellarse y que justo antes de estrellarse, unos minutos antes, decide tomarse una pastilla letal. Si se dan cuenta, el desenlace iba a ser el mismo. Luego, ese suicidio no es ni reprobable ni condenable éticamente. Es neutro. Ahora bien, sí que hay suicidios que son condenables desde un punto de vista ético. Y es, por ejemplo, el del terrorista suicida, porque, claro, el terrorista suicida, cuando se suicida, desde el punto de vista de la ética, está dañando la integridad física de los demás.
Es decir, está atentando contra la virtud ética fundamental, que es la firmeza de los cuerpos. Luego ese tipo de suicidio sí que hay que conculcarlo desde la bioética materialista. Pero también el caso del padre o la madre que se suicida teniendo hijos a su cargo. ¿De acuerdo? Es decir, el padre o la madre que se suicida teniendo hijos a su cargo, que se supone que son pequeños, que dependen pues de él para subsistir, pues ese suicidio tampoco es bioético. ¿Por qué? Porque por generosidad hacia sus hijos debería haber continuado viviendo, ya que la firmeza de sus hijos depende en parte de la del padre o la madre. Bien, esto es lo que nos puede decir la bioética materialista del suicidio. Vayamos con el siguiente caso, lo que se llama el suicidio médicamente asistido. Bien, lo primero que hay que decir es que el rótulo está fatalmente elegido, por lo que ya he dicho. Los médicos, con el juramento hipocrático, lo que han jurado es defender la vida. Por lo tanto, no pueden asistir a un suicidio, ¿no? Entonces, dejémoslo en suicidio asistido. Eso es cuando, por ejemplo, la persona que quiere suicidarse precisa de una ayuda externa. Este suicidio puede ser, claro, puede ser en el contexto de una enfermedad que se supone terminal, ¿de acuerdo? En ese contexto de una enfermedad que se supone terminal, me van a permitir ustedes que demore un poco el análisis bioético y lo voy a dejar para juntarlo con el caso de la eutanasia, ¿vale? Lo vamos a demorar. Pero sí que voy a analizar aquí el caso del suicidio asistido cuando no se trata de una enfermedad terminal. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la niña holandesa, Noa Pozoven, que si no recuerdo mal, fue violada con muy pocos años. Y desde los 10 años quería suicidarse. Pidió ayuda al Estado, pero el Estado holandés, en ese caso, al ser menor de edad, no se la dio. Al final, con ayuda de sus padres, se suicidó. Claro, desde nuestro punto de vista, ese caso de suicidio, cuando no es en el contexto de una enfermedad terminal, pues es éticamente reprobable. Porque, primero, la virtud ética, ¿cuál es? La firmeza. Es decir, lo que tenía que haber intentado esa niña, con ayuda de sus padres, no es poner punto final a su vida, sino intentar remontar. Sobre todo porque se dirá, claro, la respuesta al contraargumento que se me puede dar inmediatamente es el siguiente, y decir, bueno, es que era su voluntad. Pero claro, la voluntad de una persona y la voluntad de esta niña no legitima su acción, porque puede estar determinada por los condicionamientos de su vida, es decir, de su sufrimiento. ¿Hasta qué punto esta chica eligió suicidarse con asistencia de su entorno, en este caso de sus padres, porque a lo mejor estaba en el contexto de una depresión? ¿Hasta qué punto entonces podemos decir que libremente eligió suicidarse? ¿Es que acaso las personas que se suicidan no lo hacen muchas veces motivadas porque les han despedido del trabajo, porque ya no tienen un medio de subsistencia, porque les ha dejado la pareja, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué punto cabe decir que alguien se suicida libremente, voluntariamente, no? Schopenhauer decía que siempre todo aquel que se suicida está en cierto modo reafirmando la vida, porque siempre se suicida por algo. Bien. Entonces hemos analizado dentro de la eutanasia operada los dos primeros casos. Cuando la muerte sobreviene porque las operaciones las hace uno mismo, es el caso del suicidio, que ya he analizado, cuando las hace uno mismo con ayuda de otros, que es el suicidio asistido, y ahora vamos al tomate, ahora vamos al meollo del asunto, que es cuando las operaciones tienen que ser externas, totalmente externas, en el sentido de que no puede ser que las haga el enfermo, sino que necesita ayuda de otra persona, y no solo ayuda, sino que sea otra persona externa la que le dé muerte. Bien, a esto se le suele llamar eutanasia médica. Insisto, no se le puede llamar médica. En todo caso, llamémosle, y así lo propone el materialismo filosófico, eutanasia clínica. Si uno mira un poco la historia, es muy curioso porque el movimiento proeutanásico empieza en Estados Unidos a finales del siglo XIX y llega luego a la época de la Alemania, de la República de Weimar, en la época nazi, ¿no?
Es decir, el movimiento preeutanásico va muy ligado a los movimientos en favor de la eugenesia, ¿no? Un dato que más adelante retomaré. Bien, a mi juicio, cuando uno está hablando de la eutanasia clínica, mejor que hablar, y ya lo he repetido varias veces, de eutanasia pasiva, cuando se deja morir a la persona, por ejemplo, no conectándola a un respirador, o eutanasia activa, cuando se le da un fármaco que o bien palia el dolor y acelera la muerte o directamente le mata, esas distinciones tan borrosas, desde el materialismo filosófico promovemos la siguiente clasificación. Atención, que la eutanasia clínica se distinga de dos maneras. Si está afectando a un individuo que es persona o si está afectando a un ser humano que ya no es persona. Voy a tener que hacer un pequeño paréntesis para explicar la distinción entre individuo y persona. Bien, la idea de individuo humano va ligado a la corporeidad de cada uno de nosotros, ¿no? Es una idea biológica, básicamente. Bien, los individuos nacen y mueren. La idea de persona es una idea diferente. La idea de persona es una idea social. Persona viene de personare, que era la máscara que los actores griegos se ponían delante para ver en el teatro. Es decir, persona ya nos está haciendo referencia a un contexto social, ¿no? De tal manera que para nosotros no puede haber personas si no hay detrás individuos. Es decir, no puede haber personas que no tengan cuerpo, ¿no? En ese sentido estamos en contra, pues, de, qué sé yo, de cuando la religión habla de dentro de la Santísima Trinidad, qué sé yo, de la primera o de la tercera persona. Bueno, es que no pueden ser personas, ¿no? Ni Dios Padre ni el Espíritu Santo pueden ser personas porque no tenían cuerpo. Jesucristo sí, ¿no? Porque Jesucristo se encarna. Entonces, Jesucristo sí que podía ser persona. Entonces, para nosotros, la idea de persona, pues, supone un cuerpo. No hay personas sin cuerpo. Ahora bien, la idea de persona es una idea social, ya no es una idea biológica, que depende de la inclusión del individuo en una matriz social. Y entonces las personas no nacen, sino que las personas se van construyendo poco a poco, ¿no? Pues qué sé yo, cuando el bebé llega a la casa con los padres, ¿no? Empieza a balbucear, empieza a hablar, etcétera, etcétera. Pero análogamente, de igual manera que la idea de persona en la persona se constituye con posterioridad al nacimiento del individuo, también puede pasar que el individuo deje de ser persona antes de morir. Pongo algún ejemplo. Piensen ustedes en un enfermo que está como un ser vegetal. ¿Hasta qué punto es persona? Cuando, por ejemplo, a lo mejor tiene un encefalograma plano, no puede hablar, no puede moverse, ni siquiera es capaz de guiñar los ojos o seguir la mirada o mover la lengua. Es decir, ahí no estamos ante una persona. Lo que queda es un cuerpo. Ahora bien, lo que vamos a decir en estos casos es que vamos a llamar a estas situaciones un ser despersonalizado. Lo que sucede es que estos seres despersonalizados, que están en el contexto de una enfermedad terminal, qué sé yo, un coma profundo, un enfermo terminal pues de Alzheimer, Parkinson o otra enfermedad neurodegenerativa en un estado muy, muy avanzado. Bien, estos enfermos están dejando de ser personas, pero también individuos. Serían, en matemáticas, si ustedes saben, cuando una cantidad es muy pequeña, se le dice un épsilon, ¿no? Estas personas, estos seres despersonalizados, habrían dimitido ya de su condición de personas y estarían en vías de dejar de ser también individuos, ¿no? Serían, podríamos decir, individuos épsilon. Bien, entonces, con esto en mente, ¿no? La idea de que los individuos nacen y mueren. Y entre medias es donde se constituye la persona humana, que tiene que ver ya no con una perspectiva meramente biológica del cuerpo humano, sino con una perspectiva social, ¿no? Fundamentalmente, pues qué sé yo, con la cultura, con el lenguaje, con el poder hablar, con el poder moverse, con el poder interactuar con otros. Bien.
Entonces, la eutanasia clínica, a nuestro juicio, habría que distinguir a quién está afectando, cuál es el objeto, a quién afecta el thanatos de la eutanasia. Afecta a un ser que todavía está personalizado, que puede hablar, que puede moverse mínimamente, que puede relacionarse, aunque sea mínimamente, con su entorno, o está afectando únicamente a un ser que ya no es persona, es decir, que ya no puede ni siquiera relacionarse con su entorno de ninguna manera. Bien, vamos a analizar estos dos casos. El primer caso va a ser lo que vamos a llamar eutanasia primaria, que es la eutanasia que afecta a un ser humano despersonalizado, que ya no es persona y que su individualidad corpórea pues también está muy dañada. Es un individuo épsilon, por así decir. ¿En qué estoy pensando? En casos de seres vegetales, coma profundo, enfermos terminales, Alzheimer o Parkinson, otra enfermedad neurodegenerativa en estados muy avanzados. Parapléjicos que no pueden ni mover la lengua o los labios, ni siquiera son capaces de orientar la mirada, etcétera, etcétera. Bien, en estos casos, ¿qué nos dice la bioética materialista? ¿Es bioética la eutanasia? ¿Deja de serlo? Bien, lo que nos dice la bioética materialista es lo siguiente, que la eutanasia puede ser bioética. Pero atención, esta es la clave del asunto. Es un poco difícil de explicar, pero si ustedes recuerdan, el primer principio de la bioética que yo les dije es el principio de determinación operatoria, en el cual la bioética materialista toma como referencia al sujeto operatorio corpóreo. Pero claro, en estos casos que yo les he mencionado de seres vegetales, ya no estamos realmente ante un sujeto operatorio, ante una individualidad corpórea operatoria. Estamos ante un individuo épsilon. Por lo tanto, desde la perspectiva del enfermo, ese enfermo prácticamente ya no es ni un término del campo elemental de la bioética. Entonces, ¿por qué decimos que la eutanasia en este caso puede ser bioética? Por la familia. Porque puede ser que la eutanasia, en este caso, refuerce la firmeza de la familia que le rodea, que está viendo sufrir a una persona querida por ellos. Es decir, que la eticidad de este tipo de eutanasia tiene más que ver con la familia, con la gente que rodea al enfermo terminal, que con el propio enfermo terminal, el cual ya ni siente ni padece. Esta es la clave del asunto. Ahora bien, que no se diga, que esto es mucho la falsa moral, la falsa conciencia, que se le da la muerte por generosidad. No, no nos engañemos. Estás matando a un individuo épsilon, aunque sea ya, por así decir, un ser despersonalizado, cuya individualidad está prácticamente en vías de extinción, quieras o no, estás matándole. Entonces, que se diga la verdad, que en la lucha por la vida, que son las contradicciones que la bioética materialista siempre tiene que sacar a la luz, en la lucha por la vida, resulta que la firmeza de la familia se impone a la firmeza del enfermo, el cual, como ya ni siente ni padece, pues esa eutanasia podría ser bioética desde ese punto de vista. Es decir, que la eutanasia de enfermos, en este caso extremo, de seres despersonalizados, es bioética, pero no bioética por ellos, en tanto en cuanto ellos, ya digo, que no son personas y no son individuos épsilon, sino en tanto en cuanto las personas que les rodean, ¿no? Que pueden estar sufriendo, pues, de tener que cuidar a un ser querido, que viendo día a día cómo se está dimitiendo de su individualidad corpórea, ¿no? Y entonces, en ese caso, la eutanasia puede ser bioética atendiendo a la firmeza de los que le rodean, ¿no? En la lucha por la vida, la firmeza de la familia se acaba imponiendo a la firmeza del ser despersonalizado, ¿no? Del enfermo terminal. Claro, ahora pasemos al siguiente plano, el de la moral, el del grupo. ¿Puede ser biomoral este tipo de eutanasia? ¿Cuándo sería biomoral? Cuando vaya orientada a la salvaguarda del grupo. Bueno, pues sí, tenemos muchos ejemplos antropológicos. Los esquimales, por ejemplo, cuando veían que un anciano del Keam estaba ya mayor y no podía caminar, pues lo abandonaban
en mitad del hielo. Le abandonaban en ese momento. ¿Por qué la abandonaban? Porque era una carga para el grupo. Entonces, desde un punto, claro, en este caso tendríamos que si ese anciano todavía era persona, pues obviamente no sería bioético. Pero fíjense, desde el punto de vista ya no individual, ¿de acuerdo? No estoy en el campo de la ética ahora, estoy en el campo de la moral, del grupo. Pues esa eutanasia puede ser biomoral porque refuerce el grupo. ¿Y qué decir desde el punto de vista de la biopolítica? ¿Sería eutanasia este tipo de prácticas? ¿Sería biopolítico? Bueno, desde el punto de vista de los estados lo puede ser, en tanto en cuanto supone un ahorro de gasto sanitario, obviamente. Pero claro, si ustedes se dan cuenta, yo aquí estoy poniendo las cartas sobre la mesa, no lo estoy vistiendo como hace la ley o maquillándolo, diciendo que se trata de un nuevo derecho individual y toda esa metafísica floreada, sino que lo que estamos diciendo es llamar al pan pan y al vino vino, decir las cosas claritas. Claro, pero ese tipo de... Disculpa, Carlos. Sí. Disculpa la interrupción. Sí. Solamente para hacer un paréntesis, lo que pasa es de que te escuchas muy bien, pero no aparece tu cámara prendida. Digo, por si quieres verificar. Si no, adelante, sí, ¿verdad? No hay ningún problema. Pues está Gracias, encendida, Carlos. la tengo encendida. Ah, ok. Es que de este lado no aparece. Ahorita revisé y no aparece en el en vivo De hecho, encendida. yo me estoy viendo. Ah, ok. Bueno, como quiera, si quieres así continúa. No hay problema. Gracias, Vale, pues gracias, Carlos. Gracias, vamos gracias. a acabar ya, sí. Adelante, adelante, sí. Bien, entonces lo que voy a que decir es que desde ese punto de la biopolítica, lo que tendríamos que comentar es que puede ser efectivamente biopolítico esta clase de eutanasia. Bien, pero ahora vayamos al otro caso, lo que sería el caso de la eutanasia secundaria. Bien, en ese caso, la eutanasia lo que está afectando sería a un ser humano personalizado. Es decir, ya no tenemos un ser vegetal, ¿no? Sino lo que tenemos es un individuo corpóreo que a lo mejor sí tiene una enfermedad grave, pero que no está en trance de morir. Quiero decir, que puede seguir viviendo años y años. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Ramón Sampedro, en España, con la cuyo caso se popularizó a partir de la película de Alejandro Amenábar, ¿no? Mar adentro. Claro, en este caso sí que estamos ante un término elemental del campo de la bioética, sí que estamos ante un caso concreto de término bioético, ¿no? Porque sí que estamos ante un ser personalizado, que es persona, que todavía puede comunicarse con los demás y que además, aunque tenga algún tipo de enfermedad, pues sigue siendo un individuo corpóreo, que puede, por ejemplo, hablar, a lo mejor puede orientar la mirada, mover la lengua, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la bioética, que va orientada a salvaguardar la vida, la firmeza de cada uno de nosotros, obviamente este tipo de eutanasia de seres que son personalizados no puede ser bioética. No puede ser bioética. Y entonces lo que nos mandaría la bioética, que es que por generosidad les ayudásemos a vivir mejor. Es decir, ayuda a la dependencia, cuidados paliativos, lo que ponía, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto de la persona con ELA, que es Jordi Sabaté Pons, que era lo que reclamaba. Es decir, que aunque él esté con una enfermedad muy importante, pues lo que reclama es ayuda para seguir viviendo dentro de lo que cabe en las mejores condiciones posibles. Claro, lo que sucede es, y esta es la paradoja, que se suele decir que hay que aliviarles de la vida, de una vida que se supone que no tiene calidad o dignidad. Claro, pero es que esa idea de calidad de vida, pues es muy discutible, ¿no? Porque parece que nos está convirtiendo a los seres humanos en tornillos. De tal manera que, como si fuera una especie de producción capitalista de vidas, de tal manera de que de igual manera decimos que este tornillo tiene calidad o este no, esta vida tiene calidad y este no. Pero claro, es que, por ejemplo, piensen ustedes en Stephen Hawking, aquejado de una enfermedad muy grave. Claro, desde el punto de vista de su enfermedad diríamos que su vida no tenía calidad y sin embargo era una vida extraordinariamente digna, en tanto en cuanto era un físico de prestigio, que a lo mejor lo que sucede es que en su entorno encontró el refuerzo
para seguir viviendo y canalizar su vida, su proyecto de vida, por ese lado. De hecho, conviene recordar, para la gente que suele hablar de esto, de que hay que aliviar de su sufrimiento a estas personas que no tienen calidad de vida, de dónde viene esta idea de la calidad de vida. Esta idea viene de dos profesores alemanes, Karl Binding y Alfred Koche, que en 1920 publicaron un libro que se llama así: El derecho de suprimir las vidas que no merecen ser vividas. Un libro que tendría una influencia total en el programa eugenésico nazi, ¿no? En el programa Acción T4, que lo que hizo es pues dar una eutanasia involuntaria a aquellas personas que consideraban que su vida no merecía ser vivida. En este caso estoy pensando en los enfermos mentales, ¿no? Que tenían pues aquejados de algún tipo de patología mental. Entonces, mucho cuidado con esto de decir que una vida no tiene calidad o no tiene vida digna, porque al caso de Ramón Sampedro se le puede oponer el caso de Stephen Hawking, ¿no? O de personas que tienen diversidad funcional y que consideran que su vida tiene la misma dignidad que la de los demás. Claro, es que esto de la calidad de vida y la dignidad de vida son ideas tremendamente metafísicas, ¿no? Es como otra idea que aquí está rondando, que es la idea de muerte digna, ¿no? ¿Qué se quiere decir con eso de tener una muerte digna? Claro, mucha gente cuando quiere decir esto, lo que quiere decir es que no quiere morir anestesiado como un perro en una cama de hospital, ¿no? Pero esto de la muerte digna, pues hay muchos casos. Pongo un ejemplo. Para el mártir cristiano, una muerte digna era una eutanasia predicada, no una buena muerte, como suele decirse, era morir en el martirio. Para un oficial prusiano, que era una buena muerte, morir en combate, con lo cual es totalmente relativo lo que queremos decir con esto de buena muerte. En cualquier caso, lo que me interesa resumir es que en este caso la eutanasia, cuando el objeto de la eutanasia sean seres todavía personalizados, no puede ser bioética. No puede ser bioética desde las coordenadas de la bioética materialista, por lo que ya he dicho. Y aquí está lo paradójico de la ley que se ha aprobado en España y de la ley que tiene toda la pinta que se va a acabar aprobando en Chile y Perú. Y es que va a canonizar la eutanasia no para los casos que, por ejemplo, a nosotros nos ha parecido bien desde una perspectiva bioética, los casos de seres despersonalizados que están ya dimitiendo de su condición de personas y de individuos porque están en trance de morir. No, sino que lo que va a aprobar la ley es precisamente la eutanasia y el suicidio para casos como estos, de seres que todavía pueden hablar y pedirla, ¿no? En el caso de los dos que he mencionado, de Chile y Perú, son, pues si no recuerdo mal, en un caso es una psicóloga que está haciendo una gran campaña en redes sociales. Entonces, lo que habría que hacer es intentar ayudarla, reforzarla, en tanto en cuanto es un ser personalizado, para que pueda continuar su vida o encuentre pues una vocación a su vida, como Stephen Hawking o como otras personas con diversidad funcional, ¿no? Que puedan encontrar ese quehacer a su vida. Y esto es lo paradójico de la ley española y de las leyes que yo temo que se van a aprobar en Hispanoamérica, que van a canonizar la eutanasia para precisamente los casos que no serían los más adecuados. Estoy ya concluyendo. Me quedan dos cosas. Lo primero, mucho cuidado con encasillar este análisis que hemos hecho desde el punto de vista de debates políticos, ¿no? Izquierda, derecha, progresistas, conservadores, ¿no? Porque esos packs ideológicos que muchas veces se compran y que compra la gente, ¿no? Donde parece que si uno es de izquierdas tiene que comprar la eutanasia, el aborto, el cambio climático, etcétera, etcétera. Nosotros, si se dan cuenta, hemos distinguido casos. Hay casos en los cuales la eutanasia nos parece bioética y hay otros casos en los que no. Pero es que el tema es más complicado. Por ejemplo, en Portugal, cuando se ha discutido, el Partido Comunista Portugués se mostró en contra en el Parlamento, criticando el negocio que puede suponer dar muerte anticipadamente y señalando que no era un progreso, porque no se está alargando la esperanza de vida, sino que se está limitando. Muchas son, ya digo, las contradicciones que anidan en las sociedades del bienestar en las que vivimos, ¿no? En el primer mundo. Entre ellas, las que tienen que ver con la consecución de ese bienestar al precio del malestar asociado al aborto o la eutanasia.
Con respecto al aborto, hago un pequeño paréntesis, la posición del materialismo filosófico es muy parecida a la que he esbozado con la eutanasia. El aborto sería bioético en casos de fetos malformados, ¿no? De igual manera que cuando en el caso de la eutanasia nos ha parecido bioético cuando tenemos seres despersonalizados en trance ya de morir. Pero el aborto no sería bioético cuando estamos en un feto bien formado, en vías de desarrollo normal. De igual manera que la eutanasia no nos parece bioética, ¿por qué? Porque atenta contra la ética, contra la firmeza, contra el ayudar a vivir, ¿no? Cuando afecta a seres personalizados que, aunque tengan algún tipo de enfermedad, no están en trance de morir. Y sobre todo en el caso del aborto, cuando a día de hoy es que muchas veces se olvida, y en España el número de abortos es también una cifra tremenda, en torno, si no recuerdo mal, a los 100.000 anualmente, cuando es sorprendente que haya esta cantidad de abortos cuando a día de hoy todos tenemos acceso a los preservativos. Es decir, cuando todos a día de hoy tenemos acceso a unos métodos anticonceptivos baratos, supone una irresponsabilidad total, ¿no? No usar de ellos, no usar de los métodos anticonceptivos que nos dan la ciencia y las tecnologías de nuestro presente. Bien, es así que fíjense la contradicción con la que acabo, ¿no? El bienestar que nos prometen las sociedades capitalistas en las que vivimos parece como que solo pudiera garantizarse para un cierto número de personas, un número no excesivamente alto, de tal manera que tendríamos que controlar el número de personas que disfrutan, ¿no?, de la felicidad canalla que disfrutamos en los países capitalistas, ¿no? Y entonces hay que limitar, por un lado, la natalidad mediante el aborto, pero por otra parte también deshacerse eutanásicamente de aquellos de sus miembros cuyas dolencias crónicas o terminales puedan suponer un gasto excesivo para las arcas estatales, ¿no?, amenazando el bienestar del que disfrutaríamos el resto. Concluyo con una cita del propio Bueno, que a mi juicio recoge esta idea, ¿no?, de esta contradicción que no se suele querer ver, pero que anida en las sociedades capitalistas del presente. La calidad de vida de las ciudades capitalistas exige la limitación drástica de la cantidad humana, el control de la natalidad y hasta la eugenesia y la eutanasia. He dicho. Muchas gracias. Pues si queréis, empezamos un pequeño turno de preguntas. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí. Pues vamos a empezar a leer las preguntas, los comentarios que nos hicieron aquí un poco en el en vivo. Y también invitamos al público que aún nos han manifestado, que puede hacer preguntas de lo que acaba de escuchar. Creo que el público se mantuvo atento a lo que estuviste desarrollando, Carlos. Y bueno, pues si quieres te leo algunos comentarios por si quieres contestarlos, pues adelante, ¿verdad? Vale. Bueno, primeramente, pongo por aquí una pregunta de una persona, se llama Seba Andrés, dice, ¿qué pasos toma la ley de una u otra nación para entender la eutanasia como ética y válida? No sé si tengas algo al respecto que decir, Carlos. Claro, pues aquí voy a decir, en el caso de la ley española, que es la que mejor conozco, con respecto a la ética que está detrás sería una ética individualista, donde se supone que cada uno de nosotros pues tendríamos que tenemos derecho a hacer libremente lo que queramos, entre ello poner fin a nuestra vida, ¿no? Es un poco la misma idea del consumidor satisfecho, ¿no? Y entonces, pues eso es un poco la ética que anima estas leyes, ¿no? También es la ética que va ligada a los derechos individuales, ¿no? Como si se nos estuviera dando un nuevo derecho, que es el derecho a morir, ¿no? Pero claro, ese derecho, por ejemplo, no estaba en el proyecto original de derechos humanos. Entonces, aquí se ven un poco las contradicciones, ¿no? Entonces, yo diría que la ética, desde nuestra perspectiva materialista, habría que decir que contradicen la ética estas leyes, porque no están orientadas a defender la firmeza de los individuos, es decir, que mantengamos nuestra salud, que mantengamos nuestros cuerpos firmes,
Por ejemplo, recuerden, esto de la firmeza puede sonar un poco como arcaico, pero es que enfermo, la palabra enfermo, lo que quiere decir originariamente es infirme. Es decir, el enfermo es el que no tiene firmeza. Por lo tanto, la normativa ética fundamental, la virtud ética, es mantener la firmeza. Con lo cual, desde nuestra perspectiva, estas leyes no estarían animadas por una ética materialista, ¿no? Sino que más bien estarían animadas por otro tipo de factores ideológicos. Muy bien, Carlos, gracias. Continúo con otro comentario. Por aquí alguien comentó algo que tú aclaraste un poco casi al final sobre las cuestiones ideológicas de derecha e izquierda, pero es un comentario, no sé si lo estás leyendo, ya lo leíste, pero aquí Manuel No, no me Calleja. salen los comentarios, no. Ok. Bueno, aquí Manuel Calleja nos dice, los materialistas de la Fundación Bueno, justificadores intelectuales del partido español de extrema derecha, Vox. Para dar contexto general, es lo que trata de decirnos este compañero, que supongo que ha de ser también de España, y pues lo relaciona esta plática con este partido de ultraderecha. ¿Tienes algo que decir al respecto, Carlos? Bien, lo primero que habría que preguntarle es qué quiere decir con ultraderecha. Porque que yo sé primero qué quiere decir con ultraderecha, ¿no? Lo primero que habría que decir es qué quiere decir con eso de ultraderecha. A mí esto es una cuestión, seguramente la persona que ha escrito esto pues es la típica persona que está metida en el mare magnum de la opinión pública en España, donde los dos insultos típicos son fascista o comunista, ¿no? Y entonces unos a otros se insultan, ¿no? Entonces, si te propones de un lado, pues resulta que eres fascista y si eres del otro eres comunista, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese tipo de tópicos pues hay que superarlos, ¿no? Entonces yo a esta persona lo que le animaría es a que lea, que estudie y tal. Aparte que, por ejemplo, gente vinculada a la Escuela de Filosofía de Oviedo son tremendamente críticos de Vox. Me pongo en el ejemplo de Pedro Insúa. También hay personas como Joaquín Robles que colaboran con ese partido, pero claro, nosotros somos ateos, por ejemplo. Resulta que ahora ser ateo es ser de extrema derecha, o sea que ahora resulta que ser de extrema izquierda va a ser creyente. Bueno, esto lo dejo aquí. Claro, estas personas suelen comprar lo del pack ideológico que he dicho, ¿no? Entonces, el mundo para ellos se divide en buenos o malos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a los que compran el pack de la eutanasia, el aborto, el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y va todo junto. Y no son capaces de que la filosofía lo que tiene que hacer es distinguir, y si se dan cuenta ustedes, yo lo que he ido haciendo es distinguir caso por caso y analizando caso por caso. Con lo cual yo lo que animo es a intentar levantarse de la arena y ser capaz de ver las cosas con un poco más de profundidad, ¿no? Y alejándose por esas dicotomías metafísicas, claro, de izquierda a derecha. ¿Qué se quiere decir con izquierda a derecha, no? Ahora resulta también que hasta la Unión Soviética era de extrema derecha, ¿no? Porque estaba aliada con los nazis, ¿no? Pues, en fin, yo creo que la pregunta retrata a la persona que la ha hecho. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bastante acertada tu respuesta, creo que aclara muy bien tu contexto también, ¿no? Muy bien, gracias. Voy a continuar con otro comentario. Por aquí alguien, Seba igualmente, nos pone individuo epsilon, lo pone con interrogante. No sé si porque tú mencionaste algo o porque él entendió que dijiste eso. Sí, Carlos. Sí. Individuo epsilon, quiero decir, la idea de individuo hemos dicho que va ligada al cuerpo humano, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no tenemos que tener del cuerpo humano una foto fija, es decir, como muchas veces tenemos en los libros de biología. El canon del cuerpo humano es un cuerpo moviéndose, operando, cogiendo objetos, aveando, etcétera. Es decir, el canon del individuo humano es de un sujeto operatorio que está haciendo cosas, aveando, relacionándose, cogiendo objetos. Y entonces, cuando yo he introducido la idea, en matemáticas un épsilon es una cantidad muy pequeña. Cuando yo he introducido la idea de individuo épsilon, que también ha sido usada dentro de nuestra escuela por David Álvaro González, por ejemplo, lo he hecho para señalar que los seres despersonalizados por una enfermedad muy grave, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa,
han dejado ya de ser totalmente personas, porque no tienen ningún tipo de vínculo social con su entorno. Pero siguen siendo, aunque sea mínimamente, individuos, ¿no? Pero claro, en cierto modo también estarían ya dimitiendo de su condición de individuos en tanto en cuanto están ya muy alejados de ese canon. Entonces, eso es un poco la idea que he introducido para señalar cómo la idea de individuo y persona suelen ir ligadas una con otra, suelen ir coordinadas. Ok. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Continuaré con otros comentarios más. Te voy a decir varios por si tú quieres tomar alguno. Por aquí, Otis plantea una pregunta tal vez un poco chistosa, pero tal vez tenga alguna relación, no lo sé, pero la comentaré porque aquí la puso. Dice, o sea que Thanos tenía razón. Thanos, supongo, el personaje de la película de Avengers. Es una pregunta seria, ¿no? Nos comenta aquí. Más abajo, César Ortiz Solorio nos dice, por el bien del grupo, sin embargo, se violentan los derechos del individuo por la del grupo. Creo que lo comentó por un ejemplo que diste, ¿no? Sobre los pingüinos o algo así, de cuando hacían estas conductas por el bien del grupo. Creo que por ahí está este comentario. Más adelante, la misma persona comenta, estoy de acuerdo con este punto, ¿por qué darle una muerte digna cuando podríamos darle una vida digna? Más adelante, Edward nos dice, excelente en vivo, creo que les agradó. Olivar también nos pregunta, aun cuando el feto no es una persona, de acuerdo a su definición minutos antes. Creo que esto lo hizo en contexto de algo que estabas comentando. Vale, ¿Sí quieres comentar algo, Carlos? Sí, si quieres contesto y luego ahora ya sigues. Bien. Claro, claro. Lo que comentaba la persona del conflicto entre ética y moral, ¿no? Pues es que es así. Es que efectivamente las normas morales muchas veces entran en contradicción con las normas éticas. Pongo un ejemplo, ¿no? Si recuerdan, las normas morales, tal y como las entiende el materialismo filosófico, van ligadas a la salvaguarda del grupo. Bien, yendo ligadas a la salvaguarda del grupo, hay que decir lo siguiente. Por ejemplo, los grupos hay muchos tipos. Piensen en la mafia. La mafia tiene diferentes normas. Entre ellas es que, por ejemplo, que aquel que se chive, ¿no? Aquel que diga algo qué sé yo, a la policía, pues hay que darle muerte. Obviamente, cuando se le da muerte, se está conculcando la ética. No es bioético matarle. Pero claro, es que la supervivencia de la mafia como grupo depende de cargarse al chivato. Entonces, aquí se ve un ejemplo, ¿no?, de cómo la moral y la política muchas veces chocan con la ética, ¿no? Unas veces prima la ética y otras veces pues, tiene que primar la moral o la política. No, a día de hoy, la ideología individual protestante y capitalista nos ha acostumbrado a que lo que tiene que primar es el individuo sobre el grupo, ¿no? Nosotros, que sin embargo somos países de tradición católica, tendemos siempre a valorar más el grupo, ¿no? Por eso valoramos más la familia, por ejemplo, que los países protestantes, ¿no? Y entonces, nosotros, sin embargo, desde esta perspectiva de la hispanosfera, pues estamos mucho mejor capacitados para ver yo creo que estas contradicciones y que ver que en ocasiones el bienestar del grupo o de la sociedad política debe anteponerse al disfrute de los individuos. Bueno, y luego lo del feto que comentaban. Efectivamente, el feto no es persona. Ni siquiera un bebé recién nacido es persona, sino que, por ejemplo, Averroes decía que el alma no entraba en el cuerpo del niño hasta los 6-7 años, ¿no? Cuando empezaba a ver bien. Bueno, nosotros no seremos tan extremos, porque en cierto modo el niño empieza a ser persona, pues por ejemplo, cuando el bebé es llevado a casa de los padres, se le acomoda en un cierto entorno familiar, es decir, cuando deja de estar en la matriz de la madre, en la matriz uterina, ¿no?, y empieza a estar en la matriz social. Ahora bien, en el caso de un feto, efectivamente un feto no es persona, pero ojo, es un individuo en potencia. Y entonces, claro, aquí hay que distinguir de nuevo si la individualidad corpórea de ese individuo tiene que ver
si está bien o mal formado, ¿no? De igual manera que hacíamos la distinción en la eutanasia entre si estamos ante alguien en trance de morir o alguien que no. Pues aquí es igual, ¿no? En ese caso, si estamos ante un aborto de un feto mal formado, con una enfermedad neurodegenerativa, con, qué sé yo, con donde a lo mejor no se ha formado ni el cerebro, etcétera, pues en ese caso el aborto es bioético. En otros casos no. Ojo, ¿quiere eso decir que no se puede abortar? No, lo que sucede es que a lo mejor habría que pagar una multa, ¿no? Para que la próxima vez no pase como en España, que el aborto sale gratis, sino que con todo el despilfarro de recursos médicos que significa eso, y también el riesgo para la mujer que supone abortar, sino sobre todo pues que se intente hacer un buen uso de los métodos anticonceptivos, que a día de hoy tenemos todos a la mano. Sí, claro que sí, Carlos. Muy bien, gracias por tus respuestas, bastante acertadas con el contexto de lo que nos acabas de desarrollar. Vamos a seguir con otros comentarios. Ok. Por aquí Seba nos hace un comentario, voy a leer un comentario más de Seba. El problema es que llegado a cierto punto la persona correspondiente no podría solicitar su término voluntario, en el ejemplo de una enfermedad degenerativa. Por ende, la solicitud o la manifestación de la voluntad solo podría preceder a dicho umbral, independientemente de cuándo se verbalice aquello, la situación aparente no meritoria para la medida eutanásica. Voy a pasar una pregunta que está más abajo. Bueno, una persona aquí, Rolando Jaro, no sé a qué se refiere, dice, termine el tema de eugenesia. No sé si porque se quedó como que picado, como que se quedó con el deseo de escuchar más, pero bueno, eso es un comentario que hace aquí una persona. Más adelante dice, Andrés Carvajal Arias, dice, ¿de qué manera entonces cómo sustentar de manera material la bioética de los individuos o sujetos? Así nos hace esa pregunta Andrés Carvajal. Y una pregunta más abajo nos dice, entonces, en ninguna circunstancia existe cosa tal como el derecho al suicidio. Es una pregunta. En ninguna circunstancia existe cosa tal como el derecho al suicidio. No Vale. sé si quieres comentar algo, Sí, Carlos. contesto. Con respecto a lo que plantea la primera persona, lo que yo creo que está planteando es lo que en España se llama el testamento vital, que es la idea de que una persona puede dejar escrito que no le prolonguen la vida o que en el caso de que llegue cierta circunstancia le den la eutanasia. Claro, esto del testamento vital de nuevo nos mueve a lo de la voluntad, ¿no? Que es el ejemplo que he puesto, ¿no? Lo del testamento vital, lo que hoy firma uno puede no coincidir con la voluntad de esa misma persona 1 año, 2 años o 3 años después, claro. Eso es un problema, ¿no? Y tampoco porque sea la última voluntad de alguien hay que cumplirla. Qué sé yo, si yo dejo que como mi última voluntad tienen que matar a fulano, no porque sea mi última voluntad hay que cumplirlo. Quiero decir, habrá que mirar si es legítimo o no es legítimo y las circunstancias concretas. Luego, con respecto al derecho al suicidio. Claro, aquí lo que hay que preguntarse es cuál es el fundamento de los derechos. Y desde nuestra perspectiva materialista, el fundamento de los derechos y de la ética es la fuerza. Es decir, ¿cuál es el fundamento de la ética? Pues la firmeza de cada uno de nosotros, es decir, las fuerzas que tengamos para perseverar en el ser. Es como decía Spinoza, el filósofo Spinoza, el conatus. En el caso del derecho al suicidio, ¿cuándo se tiene derecho al suicidio? Pues cuando se tengan las fuerzas para suicidarse. Quiero decir, si recuerdan, yo no he dicho que el que quiera suicidarse, he dicho que se suicide. ¿Cómo se sabe si tiene el derecho de suicidarse o no? Pues tan sencillo como viendo si tiene las fuerzas para hacerlo, los arrestos para hacerlo. Claro, la cuestión es si involucra a médicos para hacerlo. Quiero decir, esa es la cuestión. El problema que aquí se discute no es que cada uno de nosotros nos podamos tirar o no por la ventana. Si tenemos las fuerzas para ello, adelante. Lo que se está discutiendo es si es ético o no es ético. Y claro, ya he dicho que en el caso de suicidio dependía. Hay suicidios que pueden ser bioéticos y hay otros suicidios que no.
Claro, lo que ya es más discutible es cuando esos suicidios, aun teniendo la fuerza, se quiere involucrar a terceros para que nos asistan, ¿no? Y ese es el verdadero problema bioético, ¿no? El querer que tengan que participar allí, pues, terceras personas. Claro, claro. Gracias, Carlos. Continuaré aquí con unos comentarios que han puesto, que la gente se está animando a poner más preguntas. Nos ponen, igualmente voy a leer algunos. Nos pone aquí Gabriela, si desde la visión de los derechos humanos pueden determinar el derecho a la vida de las personas como construcción social, ¿cuál cree usted es el motivo que no lo hacen con el derecho a la vida? Desde ya, muchas gracias por su disertación desde Corrientes, Argentinas, docente universitaria, nos dice esta persona llamada Gabriela. Dice, perdón, con el derecho a la muerte, quise decir al final, ¿no? Hablando de su pregunta. Y bueno, más abajo dice Seba Andrés, entiendo el concepto, gracias por la aclaración y por la presentación. Era muy importante para mí estar y pensar estas cosas. Le da un agradecimiento esta persona, Seba Andrés. También Gallegos, MG Gallegos, dice excelente en vivo, gracias. Les da agradecimientos a usted también, Carlos, por este en vivo. Más abajo viene Virginia Barrón, dice, su propuesta de multa por abortar aplicaría para ambos progenitores. Y bueno, no sé si quieras contestar algo de Voy estas. para allá. Claro. Con respecto al derecho a la vida, ¿no? Claro. Pues es que cuando se habla del derecho a la vida, derecho a la muerte, estamos de nuevo en la metafísica. ¿Esos derechos qué son? ¿Naturales? ¿O son positivos? ¿Nos los da el Estado, como en España la nueva ley dice que nos está reconociendo el nuevo derecho a la muerte, o son derechos naturales? Pero claro, eso de derecho natural es tremendamente metafísico, porque es una cosa teológica, ¿no? Parece que uno está apelando a un Dios Padre que sería el que nos estaría otorgando esos derechos. Desde una perspectiva materialista, nosotros el fundamento del derecho es la fuerza. Así de claro. Y entonces, ¿cuál es el fundamento del derecho a la vida? Pues la fuerza que tenemos cada uno de nosotros para seguir viviendo en la lucha por la vida. Eso es. Entonces, no hay que complicarse con cuestiones metafísicas de si es un derecho natural dado por Dios, ni siquiera si es un derecho positivo reconocido por los estados, ¿no? Porque aunque los estados no reconocieran el derecho a la vida, cada uno de nosotros tenemos un cierto derecho a la vida que alcanza hasta donde alcanzan nuestras fuerzas, ¿no? El fundamento del derecho, ya digo, es ese, es la fuerza, es la perspectiva materialista, ¿no? Y con respecto a la multa, efectivamente, la multa debería incorporar a ambos progenitores. Tan culpado es el hombre como la mujer de no haber puesto los métodos anticonceptivos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Continúo con otra breve aquí comentarios y también preguntas. Otis nos menciona, en la legislación mexicana, toda persona tiene, por simple hecho de existir, capacidad jurídica o de goce. Esta capacidad se adquiere en el momento del nacimiento y se pierde al morir. Sin embargo, el Código Civil Federal establece que desde el momento en el que el individuo es concebido, se le tiene por nacido y está bajo la protección de las leyes de dicho código. Este es un comentario que nos hace una persona aquí. Posteriormente, más abajo nos menciona Andrés Carvajal, los métodos anticonceptivos cuentan con cierto margen de error. No siempre con el uso adecuado de esto se puede responder a dinámicas de cuidado. ¿Cómo entonces responder a esta dinámica? Nos pregunta Andrés. Contesto a esta, que es muy interesante esta pregunta. Claro, claro. Efectivamente, todos los métodos anticonceptivos tienen un cierto margen de error. Lo que sucede es que en España es muy curioso porque tú ves el número de abortos y las causas que se dicen, generalmente cuando se va a abortar es que ha habido un fallo en los métodos anticonceptivos. Lo que sucede es que ese porcentaje de personas que dice que aborta no coincide con el porcentaje de fallo que, por ejemplo, tiene de rotura un preservativo. Quiero decir, la fiabilidad de un preservativo, no sé ahora exactamente los datos, ¿no? Pongamos que sea
del 99%. Entonces, si solamente tuvieran que abortar las personas que han tenido ese fallo del sistema, claro, también puede suponer que se rompe el preservativo y que al mismo tiempo hay ya en ese momento fecundación, que también es mucho suponer. Claro, pero es que esas cifras sería una cantidad minúscula de personas que se verían pues abocadas al aborto por una situación real que ha escapado a su control. Lo que pasa es que cuando estamos hablando en España del orden de, no recuerdo exactamente las cifras, voy un segundo a mirarlas porque las tengo por aquí y lo digo, Claro, claro. en torno a 100.000 abortos anuales. Es que no ha habido 100.000 fallos de métodos anticonceptivos, es que seguimos viendo que muchas veces sobre todo los más jóvenes y no tan jóvenes, hasta los 20, 30 años también, pues no ponen métodos anticonceptivos. Entonces, claro, eso es una falta de prudencia sexual. Claro, claro, sí, sí, Carlos. ¿Continúo, Carlos? Sí. Ok, gracias, gracias, Carlos. Gracias por tus respuestas. El público te lo agradece. Ok, nos quedamos aquí con Andrés. Sigo con otros comentarios y preguntas. Seba Andrés nos hace una pregunta que creo que ya había hecho, pero dice como que no la contestamos, o creo que me la salté. Pero bueno, la digo. No puedo evitar insistir en mi última pregunta hipotéticamente. Si se comprobara que no hay vida después de la muerte, ¿cómo crees que afectaría a la ya difusa ética y moral de la eutanasia? Es una pregunta que hace Seba Andrés. Más abajo nos dice Bueno, Otis. Ok, sí, sí, si adelante, te adelante, de adelante. contexto, ¿vale? Claro, claro. Hombre, yo creo que está tremendamente comprobado que no hay vida después de la muerte. Quiero decir que no hay más que... quiero decir, la muerte es algo que está tremendamente bien conocido. Quiero decir, se ve cómo se produce en un cuerpo una determinada enfermedad, se produce una parada cardíaca y se va viendo cómo el cuerpo se va descomponiendo. Con el paso de los días van apareciendo ya larvas, etcétera, etcétera. Quiero decir que la transformación de un individuo corpóreo en cadáver es algo tremendamente estudiado por la biología. Quiero decir que efectivamente no hay vida después de la muerte. Claro, lo que posiblemente yo creo que está detrás de esa pregunta es pues suponer la existencia de alma. Pero claro, eso ya es... Aquí yo contesto como decía Schopenhauer cuando le hablaban del alma, ¿no? No conozco de nada a Sada Misela. Muy bien, gracias, Carlos. Continúo. Abajo dice, lo ético choca directamente con lo jurídico. Más abajo, Luis Rojas dice, gracias totales, muy buen tema. Hoy en día se está discutiendo en aquí, Perú, un tema muy novedoso. Da agradecimientos, Luis Rojas, desde Perú. Más abajo, César Ortiz nos comenta, en el mundo médico, el etos estaba sumamente ligado al Aristoe o Aristos, que en el mismo tenor se relacionaba con la valentía, el reconocimiento, la fama y pasar al colectivo social que recordará las hazañas. Sin embargo, el etos se ligaba profundamente con la vida y la muerte, sobre todo con la forma de morir. ¿En qué difiere la eticidad de la antigüedad con la actual? Pregunta César Ortiz. No sé si tengas algo que decir, Sí, Carlos. bueno, voy más que nada, más que a lo mejor meterme por ese camino, lo que sí que voy a aclarar es un poco por qué nuestra distinción ética-moral, ¿no? Que no es la habitual. Si ustedes recuerdan, cuando he introducido la distinción, he dicho, la ética va orientada a la salvaguarda del individuo, de cada uno de nosotros tomado individualmente. La moral va dirigida a la salvaguarda del grupo. Bien, en España, por influjo de determinados profesores y profesoras de ética, parece como que la ética es lo que hacen los catedráticos universitarios y la moral es lo que hace las diferentes iglesias, católica, protestante. Entonces, han desdibujado completamente la distinción. Gustavo Bueno, cuando plantea la distinción entre ética ligada al individuo y moral ligada a los grupos, recupera precisamente la etimología que acaba de señalar esta persona. Ética viene de ethos, que quiere decir carácter, y el carácter va ligado a la individualidad. En cambio, moral viene de mos moris, que quiere decir costumbre,
y las costumbres ya es algo social que afecta al grupo. Entonces, lo que quería sí yo ahí señalar es que efectivamente no me voy a meter tanto en el cambio de ética, porque eso sería pues ir analizando cómo ha ido cambiando la ética, qué sé yo, desde diferentes sociedades, desde la Grecia hasta la aparición del cristianismo y luego la modernidad, pero sí señalar que desde nuestra perspectiva intentamos recuperar en la distinción ética-moral esa distinción clásica. La ética va ligada al ethos, al carácter, es individual, la moral, mos moris, va ligada a la costumbre, y entonces es algo que ya afecta al grupo. Claro que sí. Gracias, Carlos. Bueno, continuando, ya casi terminamos con esto los comentarios. Nos comenta abajo Gabriela, muchas gracias por responder. Un placer escucharlo. De agradecimientos, doctor Carlos, a sus palabras. Rosa Estalina igualmente nos dice excelente transmisión. Eh, Abajo, Gabriel Vargas menciona una pregunta similar a la que ya usted nos contestó, que dice, ¿cree en la vida después de la muerte? Creo que ya la contestó esa pregunta, por Sí, eso creo que ya... continuaré. Abajo, Seba Andrés agradece, dice, buenísimo, vale, saludos, maestro. Y bueno, ya aquí abajo dice Marta Navarrete, en un futuro plática sobre tanatología, gracias. No sé si lo relaciona por esto de prepararse para morir o algo así, ¿no? Más abajo dice Andrés Carvajal, gracias, estuvo muy interesante. Bueno, creo que hasta aquí llegan los comentarios que hasta el momento nos han hecho. Por mi parte y representante del colectivo, le agradezco infinitamente esta gran plática, este gran desarrollo conferencial, enorme conocimiento que nos acabas de compartir, doctor Carlos Madrid, y pues muy honrados por que estar transmitiendo en vivo desde México y hasta España y obviamente toda Latinoamérica que nos está escuchando. La página llega a muchos países de Latinoamérica y creo que ahorita hay gente conectada haciendo preguntas, también van a seguir escuchando y viendo esta transmisión cuando se queda aquí grabada en el colectivo, en la página del colectivo, mejor dicho. Por aquí alguien nos está escribiendo, antes de ir concluyendo y terminando y cederle la palabra al doctor, le hago aquí, Dovier dice, te felicito, es un tema muy bien visto objetivamente desde la filosofía materialista. Georgina nos dice, excelente disertación, muy clara, muchas gracias a Carlos. Muy bien, doctor. Bueno, pues no sé si quiera decirnos algunas palabras para ir finalizando, para ir concluyendo y cerrar con esta transmisión. Le agradecemos nuevamente, ojalá en un futuro podamos estar nuevamente por aquí, en un futuro cercano, hacer otra transmisión similar, donde usted también nos externalice nuevos temas, ya que creo que a la gente le gustó mucho su participación el día de hoy. Así que le cedo la palabra para ir concluyendo, doctor Carlos. Muy bien, pues un placer estar con vosotros, ¿no? Dando las gracias al colectivo interdisciplinario de ciencias sociales, ¿no? Por la invitación. Quedo a vuestro servicio para futuras invitaciones y nada, como siempre es un placer pues estar en contacto con vosotros, ¿no? Al otro lado del charco, ¿no? Por así decir, ¿no? En cierto modo, pues ejercitando esto que nos une, ¿no? Que es la lengua española. Claro que sí. Claro que sí. Te digo algo rápidamente aquí que nos acaban de comentar. Dice Edmundus, tengo una investigación publicada sobre la autodeterminación vital. ¿A dónde se la podría enviar? Pregunta. Pues yo recomendaría que entre en la página de la Fundación Gustavo Bueno y allí en la lista de investigadores pues aparece el correo electrónico. Entonces pues es lo que yo creo que es más cómodo. Ok, muy bien. Entonces, lo invitamos a que entre a la página de la Fundación Gustavo Bueno, ¿sí? Por si no lo escuchó, ahí lo vuelvo a repetir. Le damos esa sugerencia por si quiere mandar dicha investigación. Muy bien. Bueno, muy bien. Por aquí Georgina nos dice, lástima que no conocimos su cara. Es que le digo como que hubo un detalle ahí, no sé por qué, no se ve en la imagen. Bueno. Pero bueno, luego lo verificamos.
Y César Ortiz nos dice, el placer es nuestro. Por aquí, por último, ya no me gustaría abrir tanto los comentarios, ¿verdad? Porque ya estamos concluyendo, pero lo digo porque pues alcanzó a escribirlo aquí una persona, nos dice Kevin Barrera, la práctica de la gestión de leyes debería de tomar en cuenta este análisis ya académico sobre eutanasia en lugar de inclinaciones políticas extremadas. Es el comentario que nos da Kevin para cerrar la sesión de hoy. Más agradecimientos y bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Se lo agradecemos. Su gran participación el día de hoy, Carlos Madrid, doctor de filosofía. Gracias. Hasta la próxima. Encantado. Nos vemos pronto, Carlos. Igualmente. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Bueno, pues cerraremos la transmisión del día de hoy. Gracias por su participación a todos. Nos vemos en el próximo conversatorio. Hasta pronto.